Espíritu, Espíritu, Espíritu. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Bueno, preciosa alabanza en esta mañana, como siempre, con la introducción al programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Le agradecemos a usted su fiel audiencia, en el cual usted pone sus oídos espirituales también para poder escuchar la bendita palabra del Señor, traída en estos días, lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey. Le agradecemos infinitamente su fina atención, en el cual pues nos interesa que su vida espiritual crezca, no solamente lo material, sino también lo espiritual, en el cual es una fuente de vida eterna que jamás terminará. Si usted se encuentra en una situación difícil, siempre la palabra nos alienta a seguir adelante. Estamos con la enseñanza del pastor en esta mañana, la segunda carta a los Corintios, y bueno, ahí lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 13, porque dice la Escritura: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Así es que con esta preciosa enseñanza que el pastor ha estado trayendo en estos días acerca de nuestro cuerpo, la vestidura del cuerpo, también lo importante, el alma que depende de cómo usted la trate, usted tendrá resultados beneficiosos, ya sea bueno o sea malo, usted tiene los beneficios. Así es que vamos a darle los muy buenos días al pastor Natividad Ramos para que en esta mañana continúe con esta preciosa carta. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Verdaderamente es una bendición participar, como usted dijo, 2 años. 2 años que los he disfrutado, 2 años que han sido un privilegio. Y agradezco al Señor que me lo haya concedido. Y esperamos, pues por mi parte, tengo en mi corazón el deseo de anunciar, de enseñar estas verdades preciosas, porque en estos años, mis 54 años de vida ministerial, he aprendido y he conocido también por las enseñanzas de los apóstoles, en el caso, por ejemplo, de Pedro, que habla de la necesidad de tener conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, porque el conocimiento, que es el entender a Cristo en términos doctrinales, es lo que construye, consolida al creyente. Las demás cosas tienen su lugar, pero el aprendizaje que nos lleva a conocer a Cristo en términos de fe, en términos doctrinarios, es insustituible.
Así que, pues gracias hermano Isaí, por recordarme estos 2 años que para mí han sido ligeros, no son una carga. Al contrario, para mí es un gozo participar con ustedes, con mis hermanos. Y bueno, pues entonces seguimos en esta segunda carta a los Corintios. La segunda es más fuerte. En pocos capítulos más estaremos viendo cómo es que enfrenta, porque lo está haciendo ya, a los judaizantes, que son uno de los grupos que más problemas le causaron al apóstol, que más lo querían desprestigiar, además de los falsos maestros, que esos nunca faltan, ¿verdad? Que tienen su propia versión, que afirmarán siempre tener nuevas revelaciones y cosas por el estilo. Pero yo creo que tenemos ya en la Escritura el cuerpo de fe completo, porque el Señor Jesús no dejó a su iglesia en conversión que todavía faltaba de completarse. No, la Escritura tiene todo el contenido de fe que nosotros necesitamos. Muy bien, mis hermanos, pues fíjese usted que voy a reincidir y voy a volver a los mismos versículos que leí el lunes pasado, que están en el capítulo 5 de esta segunda carta a los Corintios, del versículo 14 al 21. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, el amor que Cristo tuvo con nosotros, el amor de allá para acá. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por cuáles ellos? Pues por los todos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y esa es la jerarquía que se otorga, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, mis hermanos, en el mensaje pasado dije que usé estos mismos versículos del 14 al 21, pero esta ocasión resulta que he vuelto a ellos y mi alma ha disfrutado, mire, 2 declaraciones muy significativas. Es que hay cosas que el apóstol dice sin decirlas, es decir, están implicadas en todo lo que él cuenta, y hay que aprender a tomar esas cosas que él enseña. Y realmente hay 2 declaraciones muy significativas que esta mañana yo quiero pedirle que las ponga en su corazón. Fíjese bien, una de ellas, que sin el amor a Cristo, la vida cristiana no tiene sentido. La vida cristiana no tiene razón de ser.
Digo, si alguien dice que vive una vida cristiana, pero no ama al Señor Jesús, no tiene sentido. De tal manera que nos dio otra más semejante a esta, que el amor a Cristo ha de ser el alma del ministerio. Por lo que diré que sin amor a Cristo, ningún ministerio tiene sentido y razón. O voy a decirlo de otra manera, que ningún ministro que se precia de ser ministro de Jesucristo, si no tiene amor al Señor, no tiene razón de ser, o mejor dicho, ha dejado de lado y ha perdido la razón del ministerio. Para que el ministerio tenga sentido, tiene que ser un enamorado del Señor. Así que dije, entonces, mis hermanos, yo no sé qué le parezcan esas dos cosas, piénselas. He vuelto a los mismos pasajes del mensaje del lunes pasado y una vez más me quedo dentro del territorio de este capítulo 5 que está tan lleno de riquezas. Pero voy a tomar únicamente los versículos 14 al 15. Es cierto que tomé del 14 al 21, pero ahora voy a hacer particular el uso de los versículos 14 y 15, que dicen: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Mire, observe al apóstol. Me siento obligado cuando me pongo a pensar en esto. ¿Qué cosa estás pensando, Pablo? Que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Vimos cómo el apóstol ha estado desbordado de emoción espiritual y de un amor profundo al Señor. Y entre las cosas que nos ha hablado el apóstol y que nos habló de un deseo vehemente que había en su alma. ¿Cuál es el deseo vehemente? Estar presente al Señor, de estar en su patria, de estar en casa con Cristo. Yo le estoy diciendo esto de manera deliberada. Le estoy diciendo, mire el fervor que había en el apóstol Pablo, el anhelo de encontrarse con el Señor Jesús, entusiasmo que estaba desbordado. Pero los críticos que había en Corinto, al ver a Pablo tan desbordado y diciendo tanta cosa, que les llegó a parecer absurdo las cosas que decía, llegaron a deliberadamente interpretarlo como síntomas de trastornos mentales, que por su extremo fanatismo padecía el apóstol. Versión que hicieron crecer. Ahora, aunque esa versión fue sutil, se prueba que así fue por el hecho que por más de 4 ocasiones el apóstol habló de esa acusación de locura, a la que, por cierto, añadieron falta de sinceridad. Esa versión, el apóstol la enfrentó confiado, según lo dice en el versículo 11, que a Dios somos manifiestos, o lo que sería igual a decir, Dios nos conoce. Interesante. Y por lo tanto consideró improcedente que ellos lo acusaran de deshonestidad
e improcedente hacer una discusión de una cosa subjetiva. Y digo que estaba confiado. El apóstol dijo que él estaba confiado en una versión muy valedera que yo quiero que la tome para usted, la haga suya, de que Dios sabe lo que somos. Yo, en lo personal, yo he echado mano de esta versión. Yo he aplicado este principio ante las malas intenciones que uno se encuentra en su ruta cristiana. Y he descubierto con gozo que es un principio que le vamos a llamar principio de seguridad personal, aunque parezca cosa subjetiva. Principio de seguridad personal, que Dios lo sabe, que Dios nos conoce, y entonces ante Él nosotros nos sentimos libres de culpa. Pero con todo, y pese a esa seguridad de su conducta, el apóstol no se aferró a eso. No quería escandalizar a la iglesia. ¿Y sabe qué hace el apóstol? Condesciende y les hace saber que ha tomado una decisión. ¿Cuál? Que sería cuerdo para los hombres, ya que estaban pensando que tenía cierta locura, insensatez. Pues ahora entonces haría cosas, diría cosas que fueran conocidos por ellos como cordura, según a lo que los corintios llamarían hablar con cordura, que para los que no entendían la lógica de la fe, ni la dimensión espiritual de vivir en esa fe, se conduciría para ellos como un creyente común. Acuérdese usted que el apóstol Pablo les dijo a los corintios que no podía hablarles como espirituales. Si él les hablaba de cosas espirituales, los veía rebasados, incapacitados para entenderlas. Que tendría que hablarles, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a gente común. Incapaces de entender verdades profundas, elevadas. De tal manera que el apóstol Pablo dice que se va a conducir con ellos como gente común. Ahora yo pregunto, ¿eso que ha hecho el apóstol es estratégico? Condesciende con ellos, pero al hacer eso se muestra como un hombre libre de egoísmo. ¿Y cómo puede ser deshonesto quien hace a un lado todo egoísmo? Y pienso, el apóstol estará volteando para algún lado. Yo afirmo que sí. Incluso le voy a decir esto. Sin duda él diría, me reservo el derecho de conservar esta supuesta locura. Solamente que la mostraré ante Dios. Eso que llamaban locura no tiene límites. Y mire, no tiene límites. Pues habrá de decirles que él fue al tercer cielo y de allí al paraíso. Para algunos serían declaraciones de un paranoico. Podrían decir lo que quieran, pero él estaba saturado de esa emoción ágape desbordada, de esa emoción superior. No olvide que nosotros los creyentes caminamos por el terreno sobrenatural, y si queremos que la gente que piensa de manera natural nos entienda, es tiempo perdido. Y en el verso 14 dejará ver que estaba muy motivado para hacer la obra del ministerio. Qué interesante. Mírese a dónde lo llevó. Pero luego les aclara por qué estaba muy motivado. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe,
nos mantiene bajo presión. Y yo tengo que preguntarle al apóstol, ¿y cómo es que ha llegado a esa conclusión? Y él dijo, es que vivo pensando en esto, pensando. Sí es el motivo de mi reflexión, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y esa declaración de Pablo nos marca el alma. Fíjese bien, ¿cuál? Eso de que vive pensando, lo que implica que esa era la verdad dominante de sus pensamientos. Murió por mí, lo tenía presente. Pero el apóstol no es ocioso, se está dirigiendo a una cuestión muy importante para los creyentes. ¿Cuál vida podemos vivir para nosotros si morimos con Él? Y los muertos no tienen proyectos de vida propia. Lo que echa por tierra la versión que algunos creyentes dicen, yo vivo mi vida, tengo derecho a vivir mi vida. Vívala, pero en el Cristo resucitado, porque resucitó también para vivir su vida. Alguien dijo que la muerte de Cristo fue la entrega sin límite. Se entregó sin poner límite para lograr nuestra redención. Se entregó de manera absoluta. Y dijo Pablo, yo pienso mucho en esa entrega. Yo pienso mucho en esa muerte de cruz. Crucificado, alabado sea Dios. ¿Ve usted lo que nos está enseñando Pablo? Tenemos que poner pensamientos en nuestra alma como que Pablo dice, pienso mucho en que Él murió por mí. Y que Él piensa mucho en eso. Que esa emoción superior de amor a Cristo es lo que domina todos los motivos que Él tiene en su vida. Que sería igual a que el apóstol dijera, hermanos corintios, al Señor Jesús no le niego nada de mi vida, porque Él murió por mí. Pero se traducirían, hermanos corintios, ningún creyente, ningún redimido puede negarle a Cristo nada de su vida, porque murió por Él. Y el amor con que me amó no me deja opción. Yo le pregunto a usted, ¿está viendo la estrategia del apóstol? Pero eso de que murió por mí, ya lo dijo también en su carta a los Gálatas. Él dijo, murió por mí, se entregó por mis pecados. Que yo le diría a Pablo, muy exclusivista tu declaración. No nomás por ti murió, pero él está tan molesto con los judaizantes y con los hermanos de Gálatas que estaría diciendo, si ustedes no aprecian que murió por ustedes, yo, Pablo, afirmo solo que murió por mí y que estoy en deuda con Él. ¿Qué le parece? No está diciendo que no murió por los demás, está diciendo lo que Él reconoce de la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice que murió por mí. Que pareciera como si solo por Él hubiera muerto el Señor Jesús. ¿Ve usted qué tanto se había apropiado su alma de ese pensamiento? Si el mundo entero no entiende esto, lo entiende Pablo. Y amo esta versión. Amo al que murió por mis pecados. Pero luego el apóstol cambia y pluraliza la versión que ha estado dando. La pluraliza en el versículo 15, diciendo, y por todos murió. Diría, para que esté claro, que esto tiene que ver con todos. Así es. Nadie queda exento. Murió por usted, murió por mí, mi hermano. Por consecuencia, todos tenemos una obligación con Cristo.
Como decía un viejo predicador, ¿cómo no amar al que me amó de esa manera? Puede ser que usted lo entienda o que no lo entienda, pero a usted lo incluyó el Señor. Pero leamos ese verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Una vez más se lo leo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Veamos eso más de cerca. Y una primer cosa que implica es que murió por toda la raza humana, murió por todos. Y eso pesa. Y por todos murió. Pero aún más, significa que Cristo, en esa muerte en la cruz, se identificó con todos nosotros. Y no solamente se identificó con todos los hombres, sino que nos asocia a todos en el pecado para morir por todos y quitar su pecado. Y aquí debo hacer una precisión, mi hermano. Y es que jamás se entienda que Cristo se hizo pecador. Nunca jamás vaya a tratar de interpretar las cosas de esa manera. Que Cristo se hizo pecador. La Escritura no dice eso. Pues jamás pecó. La Escritura solo dice que se hizo pecado. Es decir, tomó el pecado nuestro, lo pusieron sobre él, y sobre él se descargó el castigo que nosotros debíamos recibir por nuestros pecados, muriendo de esa manera la muerte con que usted y yo deberíamos de morir. Pero luego somos llevados por el apóstol a otra cuestión, que el crucificado no mostró ningún egoísmo, sino entrega absoluta. Pues ¿cómo puede morir por otros quien piensa solo en lo suyo? ¿No está escrito que el amor no busca lo suyo? Y Él nos amó. Y en esto somos encerrados por el apóstol en un callejón sin salida. Y pone muy en alto una cuestión que lo llamo, fíjese bien, no a la vida propia, diciendo para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Emocionado en esa locura de la cruz, él echó mano de lo que calificó como su locura, y postrado ante tan glorioso misterio de haber sido amado con semejante amor, abre esa nueva cuestión y nos lleva a otro escenario. ¿Cuál, hermano Ramos? A exaltar el amor de Cristo que nos mostró al morir por nosotros, que era nuestro morir, era nuestra muerte, pero Él lo hizo por nosotros. Y yo quiero que esta mañana nuestros hermanos o quienes escuchan, si usted no conoce a Cristo, piensa en esto: se entregaron por usted. Y si usted es un hijo de Dios, no se niegue a Cristo, porque Él lo compró. Y pagando una deuda que no era suya, que una vez dije en una predicación, estábamos llenos de culpa, pero Él pagó y nos dejó en cero deuda. Alabado sea Dios, en cero deuda, sin deberle nada a la justicia divina. Alabado sea Dios. Pero como siempre lo digo, no
Pero además el apóstol siempre algo se trae entre manos, porque insiste que su pensamiento dominante era que uno murió por todos. Y en esa lógica implica que él quiere que todo gire alrededor de ese uno que murió por todos. Él está convocando a los creyentes y al mundo entero que todo gire alrededor de ese uno que es el crucificado, diría, este crucificado. Sería algo así. Vean esto. Todos debíamos morir esa muerte física, esa muerte con castigo. Y aún más, que jamás ningún hombre podría salir de esa condición de muerto, porque sería condición además un estado eterno. Pero que los muertos no disponen de vida para vivir. Ese es el punto. Los muertos no tienen vida propia. No tienen vida para vivir, que puedan decir es mi vida y mi vida yo la vivo. Está muerto. Luego vea lo que hace el apóstol. Es un lenguaje figurado precioso. Luego vea lo que hace el apóstol. Vean a ese uno, que es Cristo, muriendo por los todos. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol? Está llevando todo a una cuestión práctica de la vida cristiana. Que en esta fe en Cristo, escúcheme bien, mi hermana, mi hermano, que en esta fe en Cristo no existe la tesis de la vida propia. Pablo diría, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo mortal. No somos propios. Y si nosotros usamos una propiedad, fíjese bien, disponemos de ella, por supuesto que es un delito que usted use una propiedad que no es suya. Y al Cristo, al morir por usted y comprarlo, usted no tiene esa vida propia. Es decir, que usted pueda decir, yo vivo mi vida de manera diferente, la vivo a mi manera, porque ya que ese uno murió por todos, esos todos no tienen manera de vivir lo que llaman vida propia. Yo no estoy diciendo que usted no tenga que trabajar, que estudiar, que realizar su vida personal. Yo no estoy hablando en ese sentido. El apóstol no está hablando en ese sentido. El apóstol está hablando en el sentido de que entonces que Cristo resucitó para novedad de vida, consecuentemente usted no puede vivir en el pecado. No puede vivir a su manera. No tienen manera de vivir lo que llaman vida propia. Pero ¿a qué se refiere con eso de que nadie tiene vida propia que vivir? ¿A qué se refiere? Y una idea corintia, sí, a una idea corintia de los creyentes que se basaba en un concepto impracticable en el cristianismo. Yo vivo a mi manera. Inconsistente con la fe esa declaración, pues dice, y yo creo que demasiado creyente piensa de esa manera, pues dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué negarle al Señor eso? ¿De cuál muerte podríamos salir a la vida de nuevo? De ninguna. Ni de la muerte física, ni de la muerte espiritual. Pero Jesús no solo murió, sino que resucitó para que un día los cuerpos
de los que han muerto vuelvan a la vida, justos e injustos, buenos y malos, aunque no se levantaran al mismo tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y 1000 años después los otros. Pagó con su muerte nuestra muerte que iba a ser eterna, y ahora a cambio de eso tenemos vida eterna. ¿Cuál de las dos es cosa propia? Ninguna. No la dieron. Solo hay una posibilidad: que todos vivamos para Él. Y ante ese acto tan inmenso del amor de Cristo, el apóstol hace el reclamo irresistible e ineludible que podemos llamar como el reclamo de la correspondencia. Como dijo un antiguo predicador, que ya lo he citado: al que así nos amó, ¿cómo no amarlo? Al que se entregó por nosotros, ¿por qué no entregarnos a Él? Correspondencia pura. Pero eso que ha dicho implica que tenemos una deuda por la vida del cuerpo, al que le espera un destino glorioso. Porque Pablo ha estado hablando del vaso de barro, cuando quisieron injuriarlo, menospreciarlo, que porque estaba viejo y desgarbado, miró su cuerpo y le dijo: ah, vaso de barro, te pareces a mí. Pero vaso de barro, qué privilegiado, porque Dios puso en ti un tesoro, porque Dios te miró. Alabado sea Dios. Le espera a nuestro cuerpo un día la transformación y luego la glorificación. Por consecuencia, nuestro cuerpo tiene un destino muy glorioso. Cualquier creyente, alégrese. Su cuerpo tiene un destino muy glorioso al ser transformado, dije, y luego ser glorificado. Vaso de barro, diría Pablo. Nos va a ir muy bien, porque el cuerpo es socio del alma. Qué destino tan glorioso. Y la deuda por la vida eterna dada a nuestra alma. Pero el apóstol sabe que algunos objetarán ese no a la vida propia, por lo que avanza en el verso 16, donde hace una declaración que no deja de ser enigmática, pues dice: de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y aquí va sobre el judaizante, sin duda, va sobre ellos. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, no está diciendo que lo conoció ni que no lo conoció. Pero ahora ya no le conocemos, porque Él está glorificado. Y creo conveniente, para no distraer la idea del apóstol en este versículo, ¿sí?, que el interés del apóstol no deja de ver la posibilidad, o nos deja la posibilidad, diría, de que él haya conocido a Cristo en los días de su ministerio, en los días del ministerio de Cristo. Es muy posible. No lo afirma, tampoco lo niega. ¿Qué sería para este caso? Dijo: irrelevante. Luego entonces, no hay que perder de vista que en el verso anterior ha dicho un no a la vida como si fuera nuestra, que es lo mismo que vivir como se vivía según la carne. Un nada de vivir a la manera que cada uno quiera, mis hermanos, dijo Pablo. Es un llamado vehemente, que es como vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Y de allí que diga
de aquí adelante. ¿Y qué es ese de aquí en adelante? ¿Qué cosa es eso? De nuestra salvación en adelante, después que conocimos a Cristo, nada tenemos que ver con lo que sea según la carne. A ese nadie no lo conocemos. Y tan es así que hace una declaración hipotética. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, si lo conocimos en los días de su carne, ahora Él nada tiene que ver con esa condición. Por lo tanto, ya para nosotros Cristo sería un desconocido como lo conocimos en la carne o como lo conocieron en la carne, pues Cristo ha resucitado. Y eso lleva una dedicatoria indiscutiblemente hacia los judaizantes que sin duda alegaban haber conocido a Cristo en los días de su ministerio. Pero el apóstol Pablo es categórico y dice, si lo conocimos en la carne, eso es irrelevante, no es importante, porque resulta que ahora Cristo tiene una condición distinta, está glorificado. Así que mis hermanos, yo espero que esta mañana, esta reflexión que tiene como título, nadie vive para sí, murieron por él. Y el que quiera vivir para sí siendo cristiano, está cometiendo un delito contra el propietario de nuestra vida. Es un delito gravísimo. Se está pecando contra aquel que es el dueño, porque con su muerte compró nuestras vidas, alma, cuerpo y espíritu. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, esta mañana. Hermano Isaí, gracias por esta bendición de participar este día. Agradecemos, pastor, esta enseñanza linda y maravillosa en el cual cada día uno aprende más bajo los fundamentos de esta preciosa palabra del Señor. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces
Señor. Bueno, le esperamos el próximo día viernes, si Cristo no ha regresado por su iglesia a levantar. Aquí estaremos en este mismo horario, próximo viernes. Y gracias una vez más a ustedes que nos sintonizan en cualquier parte de la nación americana, tanto como en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, que nos escuchan a través de la página www.radioadoración.com. Queremos agradecerle en este día también, agradeciendo la palabra que nos ha traído el pastor, muy acertada, para que usted tenga la seguridad que estamos bajo un fundamento establecido, que Cristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo, ha establecido. Queremos agradecerle, queremos darle también nuestra información en caso que usted necesite comunicarse con nosotros, lo puede hacer en la información que le vamos a dejar. También queremos informarle que si usted quiere volver a escuchar estos audios, están en el YouTube, ahí están todos los enseñanzas que se han traído a través del YouTube, poniendo tendencias, en plural, tendencias de nuestro tiempo. Así es que gracias una vez más a cada uno de ustedes y también dejándole nuestra información. En cualquier momento se comunique con nosotros. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.